En la cena de Navidad, mi hermana me humilló frente a todos, llamándome arrimada. Exigió que le pagara renta o me fuera. Su cara de horror cuando le entregué la orden de desalojo no tuvo precio. El aroma a pavo horneado, a ponche de frutas y a pino recién cortado se mezclaba en el aire, tejiendo la sinfonía perfecta de la Nochebuena. Las luces del árbol parpadeaban, lanzando destellos danzantes sobre los rostros de mi familia, reunida alrededor de la mesa del comedor. Risas, anécdotas, el tintineo de los cubiertos contra la vajilla que mi madre solo sacaba en ocasiones especiales, todo era un cuadro de felicidad perfecta. Pero para mí, era el preludio de una ejecución. Yo estaba sentada en mi lugar de siempre, en la esquina menos iluminada, sintiendo el peso de la mirada de mi hermana Regina desde el otro extremo de la mesa. Ella era la reina de la velada, como siempre. Su vestido rojo de diseñador contrastaba con mis jeans gastados y mi suéter de lana. Sostenía su copa de vino con una manicura impecable, y cada uno de sus gestos era una calculada demostración de superioridad. Durante toda la cena, había lanzado dardos envenenados en mi dirección, tan sutiles que solo yo podía sentir su ponzoña. ¿No te da frío andar siempre con esa ropa de trabajo, Elara, otra vez con aserrín en el cabello? ¡Qué pintoresca eres, hermanita! Yo respondía con sonrisas tensas y monosílabos, siguiendo el guión no escrito que había memorizado durante años: no confrontar, no escalar, no darle a Regina el drama que tanto anhelaba. Mis padres, Héctor y Silvia, jugaban su papel a la perfección, riendo de los chistes de Regina, ignorando sus comentarios maliciosos, todo por mantener esa frágil ilusión de paz familiar. Pero esa noche, la paz era lo último que Regina tenía en mente. Esperó a que terminaran los postres, a que el café estuviera servido. Hizo tintinear su cuchara contra su taza, un sonido agudo que silenció todas las conversaciones. Se puso de pie, su rostro enrojecido por el vino y una furia mal disimulada. «Familia», comenzó, su voz falsamente solemne. «Quiero aprovechar que estamos todos reunidos para hablar de un tema doméstico». Paseó la mirada por la mesa, deteniéndose en mí. Como saben, yo siempre he buscado el bienestar de esta casa y de mis padres. Y por eso, hay cosas que ya no puedo tolerar. Mi padre tosió, incómodo. «Regina, hija, quizás no sea el momento». «Al contrario, papá». «Es el momento perfecto», lo interrumpió ella, fulminándolo con la mirada. «Estoy cansada de que esta casa parezca un taller de mala muerte. Estoy harta del ruido, del polvo, del olor a químicos. Estoy harta de que el patio trasero, que debería ser un jardín para que mamá tome el sol, sea un cochinero lleno de maderas viejas y herramientas peligrosas». Sentí como la sangre se me subía al rostro, pero me obligué a permanecer inmóvil. Mi tía Beatriz, siempre del lado de Regina, asintió con vehemencia. «Tienes razón, sobrina. Una señorita como tú no debería vivir en esas condiciones». Regina sonrió, envalentonada. «Exacto, tía. He sido muy paciente. Demasiado. Le he pedido a Elara, de mil maneras, que sea más considerada. Pero parece que no entiende. Cree que por vivir aquí tiene derecho a hacer lo que se le antoje, a tratar nuestro hogar como si fuera su bodega personal». Se inclinó hacia adelante, apoyando los nudillos en la mesa. Su voz bajó, convirtiéndose en un siseo venenoso. «Pero eso se acabó esta noche». Respiró hondo, inflando el pecho para el golpe final. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, y por primera vez en la noche, le sostuve la mirada. «Ya basta de ser una arrimada en esta casa», gritó, su voz rompiendo la atmósfera navideña en mil pedazos. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire, vibrando con malicia. «O me pagas 5.000 pesos de renta al mes por usar mi patio, o agarras tus porquerías y te vas a la calle». El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Todos me miraban, esperando mi reacción. Esperaban lágrimas, súplicas, una explosión de ira. Mi madre me miraba con los ojos llenos de una pena inútil, suplicándome que cediera, que pidiera perdón por un crimen que no había cometido. Pero no encontraron nada de eso. Lentamente,
dejé mi taza de café sobre el plato. Me limpié la boca con la servilleta con una calma que no sentía, pero que proyectaba. Y entonces, levanté la vista y miré a mi hermana. En ese instante, algo dentro de mí, algo que llevaba años agrietándose, finalmente se rompió. Pero no fue un colapso ruidoso, sino una fractura silenciosa y liberadora. La guerra que había evitado durante 29 años no solo había comenzado, ya había terminado. Y yo, sin que nadie en esa mesa lo supiera, era la única que quedaba en pie. El grito de Regina no fue un evento aislado, fue el acto final de una obra de teatro que se había ensayado durante toda mi vida. Vivir bajo el mismo techo que ella era como aprender una coreografía compleja y agotadora, la danza de la evasión. Mi existencia en esa casa se regía por un solo objetivo, ser invisible para no perturbar el reinado de mi hermana mayor. Mi día comenzaba antes del amanecer. Me deslizaba fuera de mi cama como una sombra, poniéndome mi ropa de trabajo en la penumbra de mi habitación. Bajaba las escaleras de puntillas, conteniendo la respiración al pasar frente a la puerta de su dormitorio. El primer desafío era la cocina. Regina tenía un sistema obsesivo para todo, las tazas alineadas por color, los cubiertos en un orden específico. Un día, dejé una cuchara en el lado equivocado del escurridor y encontré una nota pasivo-agresiva pegada en la cafetera: el orden es una forma de respeto. Claramente, tú no respetas a nadie. El patio trasero, mi supuesto santuario, era en realidad su territorio de inspección. Era mi taller, el lugar donde le daba una segunda vida a muebles olvidados, donde la madera crujía bajo mis manos y el olor a cera de abeja y aceite de linaza era mi perfume. Pero para Regina, era una afrenta personal. Cada mañana, antes de irse a su importante trabajo de oficina, salía a tomar aire y realizaba una inspección visual. Si una lija usada no estaba en el bote de basura, si una gota de barniz había manchado el concreto, recibía un mensaje de texto condescendiente: intenta mantener tu desastre contenido, ¿quieres? Devalúas la propiedad. La ironía era que la casa se ahogaba lentamente bajo el peso de sus propias adquisiciones. Torres de cajas de Amazon con sonrisas impresas se apilaban en el pasillo, un monumento a sus compras impulsivas. Zapatos de diseñador que solo usaba una vez yacían abandonados junto al sofá, como soldados caídos en la batalla contra el aburrimiento. Su desorden era invisible, santificado por ser suyo. El mío, el polvo de cedro en mis pantalones, la mancha de nogalina en el pomo de la puerta, era una ofensa capital. Mis padres, Héctor y Silvia, eran los guardianes de esta frágil paz. Su estrategia era simple: apaciguar al volcán para evitar la erupción. Eran cómplices silenciosos, mediadores que siempre mediaban a su favor. Si yo dejaba una taza de café en el fregadero, mi madre, Silvia, corría a lavarla antes de que Regina pudiera verla. Para evitar problemas, mi amor, susurraba, como si fuéramos conspiradoras. Una tarde, llegué exhausto después de una jornada de 12 horas restaurando las vigas de una hacienda antigua. Lo único que anhelaba era una ducha y silencio. Encontré a mi padre en la sala, con una expresión de angustia. Elara, hija, comenzó en voz baja, tu hermana está un poco molesta. Rehodé los ojos. ¿Ahora qué hice? El cansancio hizo mi voz más áspera de lo que pretendía. Bueno, es que dejaste tus botas de trabajo en el tapete de la entrada. Y dice que huelen a sudor y que traen tierra. Miré mis botas. Eran el testimonio de un día de trabajo honesto, cubiertas de polvo y sudor. Pero en esa casa, eran la prueba de mi crimen. Papá, ¿dónde se supone que las dejé? ¿Flotando en el aire? Yo sé, hija, yo sé, dijo, retorciéndose las manos. Pero ya sabes cómo es. Solo para mantener la paz, ¿podrías dejarlas en el patio de ahora en adelante? Esa era la frase que definía mi existencia: para mantener la paz. Una paz que siempre se compraba con mi comodidad, mi espacio, mi identidad. Una paz que, en realidad, era el permiso tácito para que Regina continuara su tiranía doméstica. Y yo, por un miedo infantil a romper la única familia que tenía, pagaba el precio día tras día. Me decía a mí misma que era más fácil ceder que pelear,
que el amor familiar requería sacrificios. Pero lo que no entendía entonces era que no estaba sacrificando mi comodidad, estaba sacrificando mi dignidad. Y la cuenta, tarde o temprano, iba a llegar. Para entender la calma helada que sentí esa Nochebuena, tienen que visitar conmigo mi museo personal. Es un museo que nadie más puede ver, una colección de recuerdos que guardo en lo más profundo de mi mente, cada uno en su propia vitrina, cada uno un testimonio silencioso de mi lugar en esta familia. Yo los llamo las piezas de mi museo del dolor. La primera pieza es brillante y dolorosa. Se trata de un par de boletos de avión y un folleto de un tour por Europa. Fue para los 15 años de Regina. A pesar de que sus calificaciones en la preparatoria eran mediocres y su único interés parecía ser ir de compras, mis padres decidieron que merecía ampliar sus horizontes. Rompieron sus ahorros para regalarle un viaje de un mes por París, Roma y Madrid. Recuerdo la fiesta. Regina abrió la caja que contenía los boletos y soltó un chillido de alegría. Mis padres la miraban con una devoción ciega. Para nuestra princesa, dijo mi padre, para que conozcas el mundo. Regina me lanzó una mirada por encima del hombro, una sonrisa triunfante dibujada en sus labios. 3 años después, fue mi turno. Yo no cumplía 15, me graduaba. No de la preparatoria, sino de la Escuela Técnica de Ebanistería y Restauración, y lo hacía con los más altos honores. Había descubierto mi pasión, mi vocación. Había pasado noches en vela estudiando tipos de madera, técnicas de ensamblaje, acabados. Mi proyecto final, la restauración de una silla del siglo XVIII, había ganado el primer lugar en la exposición anual. Mis padres organizaron una pequeña comida en casa. Estaban orgullosos, o al menos eso decían. Al final, mi padre me entregó una caja larga y pesada, envuelta en papel de periódico. Sabemos que no es un viaje a Europa, dijo con una risa nerviosa, pero es algo práctico. Dentro, había una caja de herramientas de segunda mano. Un martillo con el mango astillado, un juego de destornilladores genéricos y una sierra manual que parecía más vieja que yo. Para que empieces a ganarte la vida, mija, dijo mi madre, dándome una palmada en la espalda. Sonreí y agradecí, un nudo apretado en mi garganta. No esperaba un viaje, no esperaba lujos. Solo esperaba reconocimiento. Que vieran mi logro, mi pasión, como algo tan valioso como la experiencia de Regina de tomarse fotos frente a la Torre Eiffel. Pero para ellos, el éxito de Regina era motivo de una inversión extravagante. Mi éxito, tangible y forjado con mis propias manos, merecía una herramienta práctica. Esa noche, mientras guardaba mi nueva caja de herramientas en el rincón del patio que pronto se convertiría en mi taller, sentí por primera vez esa sensación de ser invisible. No era que no me quisieran, me decía a mí misma. Simplemente, no me entendían. No entendían que mi mundo de madera, polvo y paciencia pudiera tener el mismo valor que el mundo de glamour y superficialidad de Regina. La caja de herramientas sigue en mi taller. Ya no la uso, he comprado equipo profesional con mi propio dinero. Pero la conservo, en un estante alto, como la pieza inaugural de mi museo. Un recordatorio constante de que, en esta casa, el pragmatismo siempre sería mi recompensa, mientras que los sueños y los lujos estaban reservados para alguien más. La segunda pieza de mi museo no es un objeto, es una deuda que nunca fue mía, pero cuyo peso sentí durante años. Es la colegiatura de la Universidad Privada de Regina. Regina siempre había sido una estudiante indiferente. Pasó la preparatoria de milagro, copiando en los exámenes y seduciendo a los maestros con su carisma superficial. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, no tenía idea de qué hacer. Hojeó un folleto y eligió marketing, no porque le interesara, sino porque sonaba bien y la universidad que la ofrecía tenía un campus bonito y una reputación de ser para gente bien. La colegiatura era astronómica. Mis padres, Héctor y Silvia, nunca habían tenido mucho dinero, pero para ellos, la educación de su princesa era una inversión innegociable. Mi padre pidió un préstamo en su trabajo. Mi madre empezó a vender postres por encargo. La casa entera entró en un estado de austeridad. Se acabaron las salidas al cine,
la carne en la cena se volvió un lujo. Todo era para pagar la prestigiosa Universidad de Regina. Mientras tanto, ella trataba sus estudios como una broma. Faltaba a clases, se iba de fiesta entre semana y apenas pasaba las materias. Es que los maestros me tienen manía, se quejaba, y mis padres asentían, convencidos de que su brillante hija era víctima de un sistema envidioso. 2 años después, cuando yo terminé la preparatoria, la situación era diferente. Yo sí sabía lo que quería. Había descubierto un profundo amor por el arte, la historia y el trabajo manual. Mi sueño era entrar a la Escuela Nacional de Diseño y Artesanías, una institución pública de gran prestigio, pero que requería dedicación a tiempo completo. Cuando les presenté mi plan, la reacción de mis padres fue un balde de agua fría. «Hija, nos encantaría apoyarte», dijo mi madre, su voz teñida de una falsa lástima, «pero es que ahora mismo no se puede. La situación está muy difícil». Mi padre añadió, «La carrera de tu hermana es muy cara. Quizás podrías buscar un trabajo de medio tiempo y estudiar después». La injusticia me quemaba por dentro. «Pero mi escuela es pública, la colegiatura es casi simbólica», argumenté. «Solo necesito que me apoyen con mis materiales y transporte». «Es que no alcanza, Elara», sentenció mi padre, poniendo fin a la conversación. «Ya hicimos un gran esfuerzo con tu hermana. Tienes que entender». Y entendí. Entendí que el esfuerzo familiar tenía un cupo limitado, y Regina lo había agotado todo. Entendí que su capricho era una inversión, mientras que mi vocación era un gasto. Así que hice lo que siempre había hecho, me las arreglé sola. Conseguí un trabajo de mesera en un café cerca de la escuela. Trabajaba de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Dormía 4 horas y luego iba a mis clases. Mis manos, que durante el día aprendían a tallar madera y a aplicar hoja de oro, por la noche servían cafés y lavaban platos. Fue brutalmente difícil. Hubo días en los que me quedaba dormida en el camión, días en los que solo comía lo que sobraba en el restaurante. Pero también fue una bendición disfrazada. Aprendí a ser autosuficiente, a administrar mi dinero, a valorar cada peso ganado con sudor. Mientras Regina vivía en una burbuja financiada por la deuda de mis padres, yo estaba construyendo mi futuro sobre una base sólida de trabajo duro y resiliencia. El día que me gradué, con mi título en una mano y mi primer contrato de restauración en la otra, sentí un orgullo que nadie podía arrebatarme. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, la herida seguía ahí. La herida de saber que para mis padres, un sueño valía más que el otro. Esa herida se convirtió en la segunda pieza de mi museo, un recordatorio agridulce de que mi independencia no había sido una elección, sino una necesidad impuesta por el favoritismo. La pieza central de mi museo, la más pesada y secreta, no es un recuerdo de injusticia, sino de salvación. Es una escritura de propiedad, guardada en una caja de seguridad en un banco del centro, un documento que prueba que el escenario de mi humillación diaria es, en realidad, mi propiedad. Sucedió hace 10 años. Yo tenía 19 años y apenas comenzaba a abrirme camino con mi pequeño negocio de restauración. El negocio de importaciones de mi padre, Héctor, que había sostenido a la familia durante décadas, se derrumbó. Una mala inversión, un socio fraudulento, los detalles nunca los supe por completo. Lo que sí vi fue el resultado. Una noche, pasé por el pequeño estudio de mi padre y lo encontré con la cabeza entre las manos, llorando. No era un llanto ruidoso, sino sollozos ahogados, guturales, el sonido de un hombre completamente quebrado. Ver a mi héroe, al hombre fuerte que yo creía invencible, reducido a eso, me cambió para siempre. Sobre su escritorio, bajo la luz de una lámpara, había una carta del banco. Era un aviso final de embargo. Íbamos a perder la casa en menos de un mes. El pánico se apoderó de mí, pero fue seguido por una determinación feroz. No podía permitir que mis padres, después de toda una vida de trabajo, terminaran en la calle. No podía permitir que Regina, a pesar de todo, sufriera esa humillación. En ese momento, juré que haría lo que fuera necesario. Mi única esperanza era mi tío Tadeo,
el hermano menor de mi madre, un contador jubilado y la única persona en la familia que siempre me había mirado como a una igual. Al día siguiente, fui a su casa con la carta del banco en mi mochila. Le expliqué la situación, mi voz temblando al principio, pero volviéndose más firme a medida que hablaba. Él revisó los papeles, su rostro ensombreciéndose. Es grave, Elara. El banco la subastará en 3 semanas. Tío, quiero comprarla, le dije. Mi voz fue apenas un susurro, pero cargada con todo el peso de mi convicción. Me miró fijamente, y por primera vez en mi vida, vi un destello de inmenso orgullo en los ojos de un miembro de mi familia. No me trató como a una niña. Vio mi plan de negocios para mi taller, que yo ya había esbozado con un detalle sorprendente para alguien de mi edad. Vio mi determinación. Está bien, dijo finalmente. Pero tenemos que hacerlo con inteligencia. Durante las siguientes semanas, trabajamos en secreto. Tadeo me ayudó a constituir una pequeña sociedad de responsabilidad limitada, una empresa fachada que llamamos Inversiones El Renacer. Reuní todos mis ahorros, que no eran muchos, pero que había guardado con una disciplina férrea. Vendí algunas de las primeras piezas que había restaurado. Y Tadeo, creyendo en mí más que nadie, me prestó el resto del dinero, una cantidad que me tomaría años pagarle, pero que me dio sin dudarlo. El día de la subasta fue el más largo de mi vida. Yo no estuve presente. Un representante legal, contratado por Tadeo, hizo la oferta en nombre de Inversiones El Renacer. Compramos la casa de mi infancia por un precio ligeramente superior al de la deuda. La parte más difícil fue la mentira. Les dije a mis padres que, gracias a la intervención de un viejo amigo de Tadeo en el banco, habían logrado reestructurar la deuda bajo términos muy favorables y confusos. Ellos, en su inmenso alivio y profunda vergüenza, nunca cuestionaron los detalles. Se aferraron a esa mentira piadosa como a un salvavidas. Nadie más supo la verdad. Durante 10 años, he sido la dueña silenciosa de las paredes que me albergan. Cada pago del impuesto predial, cada reparación mayor del techo o la plomería, ha salido de mi bolsillo, secretamente canalizado a través de la cuenta de la empresa. Mientras Regina jugaba a ser la reina de un castillo que yo había salvado de las ruinas, yo era la guardiana invisible que mantenía los cimientos firmes. Este secreto era mi carga y mi poder. No lo hice por control, lo hice por amor. Pero con cada insulto, con cada acto de desprecio de Regina, el propósito de mi sacrificio comenzó a transformarse. Lo que una vez fue un escudo para proteger a mi familia, lentamente se estaba convirtiendo en la única arma que tenía para protegerme a mí misma. La paz, por muy frágil que fuera, se mantuvo durante una semana después de la cena de Navidad. Regina me ignoraba, envuelta en un aire de superioridad herida, como si yo fuera la agresora por no aceptar su humillación pública con gratitud. Yo me refugié en mi trabajo, sumergiéndome en un proyecto que era la culminación de todo lo que había aprendido. Era un ropero de cedro de principios del siglo XIX. Me lo había encargado un coleccionista de antigüedades, un hombre que entendía el valor no solo monetario, sino histórico de la pieza. El ropero era una obra de arte, con tallados intrincados y uniones de cola de Milano perfectas. Había pasado casi 2 meses en él. Quitando con cuidado el barniz viejo y agrietado, reparando una pata rota con una pieza de cedro de la misma época, nutriendo la madera reseca con aceites especiales. No estaba simplemente restaurando un mueble, estaba resucitando una historia. Sentía una conexión profunda con esa pieza, con las generaciones de manos que lo habían abierto y cerrado, con los secretos que había guardado. Era mi obra maestra. El viernes por la tarde, estaba en la etapa final, aplicar la última capa de goma laca, un proceso delicado que requería una mano firme y una concentración absoluta. Estaba tan absorta en mi trabajo que no escuché a Regina llegar a casa. La puerta del patio se abrió de golpe. «Elara», gritó. Su voz era un taladro. Levanté la vista, sobresaltada. «¿Qué pasa?» «¿Qué pasa?», repitió, su rostro una máscara de furia. «¿Qué pasa? Que casi me mato con tus porquerías». Dejaste un trapo con aceite en el escalón de la entrada.
Mis zapatillas nuevas de gamuza casi se arruinan. Señaló sus zapatos de diseñador como si fueran reliquias sagradas. Miré hacia la puerta. Efectivamente, un pequeño trapo de algodón que había usado para limpiar una brocha estaba en el suelo. Se me había caído del bolsillo sin darme cuenta. Lo siento, Regina. Fue un accidente. Ahora mismo lo levanto. Un accidente, se burló. Toda tu existencia en esta casa es un accidente. Un desastre ruidoso y apestoso. Se acercó a mi mesa de trabajo, sus ojos recorriendo mi proyecto con desdén. ¿Y esta cosa? ¿Todavía sigues jugando con la basura vieja de la gente? ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Este es mi trabajo de verdad, Regina, respondí, mi voz tensa. Y esta, basura vieja, vale más que todos los zapatos de tu closet juntos. Así que, por favor, ten cuidado. Esa fue la chispa que incendió la pradera. Mi defensa de mi trabajo, mi orgullo, fue algo que no pudo soportar. Su rostro se contrajo en una mueca de pura malicia. Ah, ¿sí? Vale mucho, siseo. Y entonces, en un movimiento rápido y deliberado, tropezó. Su cadera golpeó la lata de aguarrás que yo tenía en una esquina de la mesa, lejos de la pieza. La lata se volcó, y el líquido corrosivo se derramó en un torrente mortal directamente sobre la puerta izquierda del ropero, la que tenía los tallados más intrincados. Observé, en una cámara lenta de horror, cómo el aguarrás disolvía instantáneamente la delicada pátina y las capas de goma laca que me había tomado semanas aplicar. La madera virgen quedó expuesta, manchada, quemada. El olor químico llenó el aire, ahogando el aroma dulce del cedro. El trabajo de 2 meses, la historia de 200 años, arruinados en 2 segundos. Levanté la vista hacia ella. No había sorpresa en su rostro. No había arrepentimiento. Solo una sonrisa torcida, un destello de triunfo cruel en sus ojos. Uy, dijo con una falsa inocencia. ¡Qué torpe soy! Supongo que tendrás que empezar de nuevo. En ese instante, la última hebra de afecto fraternal, la última pizca de esperanza de que algún día pudiéramos ser una familia, se disolvió como la goma laca bajo el aguarrás. Ella no había atacado un objeto. Había atacado mi alma. Había profanado mi santuario. Y al hacerlo, sin saberlo, había firmado su propia sentencia de desalojo. No hubo gritos. No hubo una confrontación dramática. El dolor que sentí fue tan profundo que se manifestó como un silencio absoluto, una calma gélida que pareció congelar el tiempo. Regina esperaba una explosión, una reacción que pudiera usar en mi contra para demostrarle a mis padres lo histérica y agresiva que yo era. No le di esa satisfacción. Con una lentitud deliberada, tomé un trapo limpio y comencé a secar el aguarrás, sabiendo que era inútil. El daño era irreversible. Regina se quedó allí un momento, desconcertada por mi falta de reacción, y luego, con un encogimiento de hombros, se dio la vuelta y entró en la casa. Me quedé sola con los restos de mi obra maestra. Toqué la madera manchada, sintiendo la textura áspera donde antes había una superficie lisa como el cristal. Y lloré. Lloré en silencio, no por el mueble, sino por la muerte de la ilusión. La ilusión de que mi paciencia, mi sacrificio, mi silencio, algún día serían recompensados con amor y respeto. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi taller, mirando el ropero herido, y tomé una decisión. Ya no se trataba de ganar una discusión o de demostrar que tenía razón. Se trataba de supervivencia. Se trataba de trazar una frontera definitiva, una línea de fuego que nadie pudiera volver a cruzar. A las 7 de la mañana del sábado, marqué un número que sabía de memoria. El de mi tío Tadeo. Elara, qué milagro. ¿Todo bien?, contestó su voz somnolienta. Tragué saliva. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Tío, dije. Es hora. Cruzó la línea. Hubo una pausa en la línea, seguida de un largo y cansado suspiro. No era de sorpresa, era de resignación.
De validación. Te tardaste, mija, dijo finalmente. Llevo 10 años esperando esta llamada. ¿Qué necesitas? La conversación con mi tío fue como abrir una compuerta. La energía que había gastado durante años en reprimir y soportar, ahora se canalizaba en una sola dirección, la acción. El lunes por la mañana, me tomé el día libre. Le dije a mi cliente del ropero la verdad, le envié fotos del daño y, para mi sorpresa, en lugar de enojarse, me dijo, tómese el tiempo que necesite, él hará. Y por favor, cobre a esa persona el daño. Lo que usted hace es arte. Su validación fue un bálsamo para mi herida. Mi destino ese día no fue una tienda de materiales, sino un edificio de oficinas en el centro. Me reuní con el licenciado Beltrán, un abogado de bienes raíces que mi tío me había recomendado. Era un hombre mayor, de traje impecable y una calma que inspiraba confianza. Le expliqué toda la situación, desde la compra secreta de la casa hasta el incidente del ropero. No omití detalles, ni siquiera la vergüenza que sentía al admitir la dinámica de mi propia familia. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Señorita Elara, dijo con voz grave, lo que su hermana está haciendo se llama abuso. Y la ley, afortunadamente, puede ser una herramienta muy efectiva para trazar límites. Salí de su oficina 2 horas después con un plan de batalla. El licenciado se encargaría de redactar 3 documentos, la notificación de desalojo formal y legalmente vinculante para Regina, y 2 contratos de arrendamiento simbólicos, de 10 pesos al mes, para mis padres. Esto no es por el dinero, me explicó Beltrán. Es para establecer, sin lugar a dudas, quién es el propietario y quiénes son los inquilinos. Es un ancla legal. Esa noche, mientras revisaba los borradores que el abogado me había enviado, la curiosidad me llevó a hacer algo que nunca había hecho, husmear. Esperé a que todos durmieran y bajé a la cocina. En el bote de basura, debajo de restos de comida, encontré lo que buscaba, un sobre de una tienda departamental de lujo a nombre de Regina. Lo abrí con cuidado. Era un estado de cuenta de su tarjeta de crédito. La cifra me dejó sin aliento, un saldo pendiente de más de 300.000 pesos. Cenas, ropa, viajes, un estilo de vida que claramente no podía pagar. De repente, todo encajó. No era solo malicia, era desesperación. Estaba ahogada en deudas y me veía a mí, a mi espacio, como una fuente de ingresos potencial, una solución fácil a los problemas que ella misma había creado. Esta revelación no me provocó compasión. Me provocó una ira fría y lúcida. Quería hacerme pagar por sus errores. Quería destruir mi sustento para financiar su irresponsabilidad. Imprimí los documentos del abogado y los guardé en un sobre amarillo. La maquinaria estaba en marcha. La Nochebuena, que para todos sería un día de celebración, para Regina sería el día del juicio final. La noche de Navidad finalmente llegó. La casa olía a fiesta, pero la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Regina actuaba como la anfitriona perfecta, sirviendo vino, riendo a carcajadas, pero sus ojos me lanzaban miradas fugaces, cargadas de una expectativa triunfante. Creía que su ultimátum durante la cena anterior me había acorralado, que yo estaba a punto de rendirme y aceptar sus términos. Mis padres se movían como fantasmas, sus sonrisas forzadas no llegaban a sus ojos. Sabían que se avecinaba una confrontación y, como siempre, su única estrategia era esperar que yo absorbiera el golpe. Mi tío Tadeo y su esposa habían llegado, y la presencia tranquila y sólida de mi tío era el único ancla que me mantenía centrada. Cuando llegó el momento del postre, Regina repitió su actuación. Hizo tintinear la cuchara contra la taza. El silencio cayó como un telón. Bueno, familia, dijo, poniéndose de pie. Como recordarán, la última vez que cenamos juntos, le di a Elara una propuesta muy razonable para formalizar su situación en esta casa. Su tono era el de una empresaria presentando un trato de negocios. Le di tiempo para pensar, para ser justa. Así que, Elara, dijo, girándose hacia mí, espero que hayas tomado la decisión correcta. ¿Tenemos un acuerdo?
¿Pagarás la renta o debemos empezar a buscarte cajas para que empaques? Toda la mesa me miró. Mi tía Beatriz me observaba con desaprobación. Mi primo Sergio negaba con la cabeza, como si yo fuera una causa perdida. Sentí el pulso acelerarse en mis sienes, pero respiré hondo, recordando las palabras del licenciado Beltrán. Dejé mi cuchara suavemente sobre el plato. Me limpié la boca con la servilleta. Y entonces, me puse de pie. Mi movimiento fue lento, deliberado, sin la agresividad que todos esperaban. Miré directamente a mi hermana. Tienes razón en algo, Regina, dije, mi voz sorprendentemente clara y firme. La persona que no es dueña de esta casa, debería irse. La sonrisa de Regina se amplió. Me alegra que por fin lo entiendas. Es por tu bien. El problema, continué, sin romper el contacto visual, es que tú crees que estás hablando de mí. La confusión parpadeó en su rostro por un instante. Antes de que pudiera procesar mis palabras, saqué mi teléfono del bolsillo. No miré la pantalla. Marqué el número que ya estaba listo. Al mismo tiempo, le envié un mensaje de texto corto y preciso a un número que había guardado esa misma tarde. Un mensaje de 2 palabras, es hora. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Regina, su tono perdiendo el filo. Solo estoy, aclarando un pequeño malentendido sobre la propiedad, respondí. Justo en ese momento, el timbre de la puerta sonó. Un sonido claro y resonante que pareció sacudir la casa. Nadie se movió. Todos miraron hacia la puerta, luego a mí. Mi padre, Héctor, finalmente reaccionó. ¿Esperamos a alguien más? Yo sí, dije. Mi padre se levantó, desconcertado, y caminó hacia la entrada. Oímos el sonido de la puerta abriéndose y una voz masculina, educada pero firme. Unos segundos después, mi padre regresó al comedor. No venía solo. Detrás de él caminaba el licenciado Alfonso Beltrán. Impecablemente vestido con un traje oscuro, su cabello gris peinado hacia atrás, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Sostenía un portafolio de cuero grueso en su mano. Su presencia en medio de nuestra cena de Navidad era tan discordante como una nota desafinada en una sinfonía. Caminó con paso seguro hasta la cabecera de la mesa, junto a donde yo estaba de pie, y colocó el portafolio sobre la mesa con un sonido sordo y definitivo. La arrogancia de Regina se evaporó, reemplazada por una visible ansiedad. ¿Quién es este señor, Elara? ¿Qué significa esto?, exigió, pero su voz era ahora un susurro tembloroso. Familia, dije, dirigiéndome a todos, pero sin dejar de mirar a mi hermana. Les presento al licenciado Beltrán. Es un abogado de bienes raíces. Y está aquí para servir como testigo mientras le entrego a Regina su regalo de Navidad por adelantado. El chasquido de los seguros de metal del portafolio del abogado sonó como el cerrojo de una celda en el silencio mortal que se había apoderado del comedor. La justicia, por fin, había llegado a mi casa. Y no venía a negociar. El licenciado Beltrán abrió su portafolio con la precisión de un cirujano. No miró a nadie, sus movimientos eran económicos y deliberados. Sacó una pila de documentos y los dispuso sobre la mesa con un orden meticuloso. El rostro de todos pasó de la confusión a una aprensión palpable. Buenas noches, dijo el abogado. Su voz era un barítono calmado que imponía respeto. Mi nombre es Alfonso Beltrán y soy el representante legal del propietario de este inmueble. Regina soltó una risa nerviosa, estridente. ¿Propietario? El propietario es mi padre, Héctor. Papá, dile algo a este señor. Mi padre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba pálido como un fantasma, sus ojos saltando de los papeles a mi rostro, tratando de armar un rompecabezas cuyas piezas no entendía. El licenciado tomó el primer documento. Esto, dijo, mostrándolo a todos, es una copia certificada de la escritura de la propiedad número 875, registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Como pueden ver, el inmueble ubicado en esta dirección está a nombre de una entidad legal llamada Inversiones El Renacer, SDRL de CB.
Mi tía Beatriz entrecerró los ojos. ¿Inversiones de qué? Eso no tiene sentido. Esta casa siempre ha sido de tu hermano, Héctor. Permítame continuar, señora, dijo el licenciado Beltrán sin inmutarse. Tomó un segundo documento. Y esto es el acta constitutiva de dicha empresa, debidamente notariada. En la cláusula tercera se establece de manera clara e inequívoca que la socia única y administradora general de Inversiones El Renacer es la señorita Elara. Dejó que mi nombre completo resonara en el silencio. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Fue como si el aire hubiera sido succionado del comedor. Vi el rostro de Regina pasar por una gama de emociones en cámara lenta, incredulidad, confusión, negación y, finalmente, el amanecer de un pánico puro y absoluto. Sus ojos me buscaron, desesperados, buscando una señal de que todo era una broma pesada. No la encontró. En mi rostro solo había una calma inquebrantable. No, no puede ser, balbuceó. Es falso. Son papeles falsos. Papá. Todos los documentos están debidamente registrados y son materia de registro público, señorita, replicó el abogado con frialdad. Luego, sacó la última pila de papeles. Pero si aún quedan dudas, aquí tengo los comprobantes fiscales de los últimos 10 años del pago del impuesto predial de esta propiedad. Dejó caer la pila de recibos sobre la mesa. El sonido del papel golpeando la madera fue el martillazo final del juez. Fue mi tío Tadeo quien rompió el silencio. Se puso de pie, su presencia era calmada pero imponente. Miró a mi padre. Es verdad, Héctor, dijo con voz grave. Yo estuve ahí. Yo le ayudé a Elara a hacerlo. Hace 10 años, cuando estabas a punto de perderlo todo por esa mala inversión, cuando el banco te iba a echar a la calle, tu hija, esta muchacha a la que has ignorado y menospreciado, se partió el lomo y arriesgó hasta el último centavo que tenía para salvar el techo sobre tu cabeza. Cada palabra de mi tío fue un golpe para mis padres. Mi madre, Silvia, se cubrió la boca con las manos, sus sollozos ahora incontrolables. La vergüenza de la que mi tío hablaba se materializó en su rostro, una marea roja que la consumió. Mi padre se dejó caer en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de la verdad. Lo hizo en silencio, Héctor, continuó Tadeo, su voz vibrando con una emoción contenida. Sin pedir nada a cambio, sin echarte nada en cara. Solo para evitarte la vergüenza. Y durante 10 años, ha pagado los impuestos y las reparaciones de esta casa mientras ustedes solo tenían ojos para una. Miró a Regina con un desprecio helado. La verdad, una vez liberada, era una fuerza imparable, una luz cruda que iluminaba todas las mentiras y las injusticias que habían prosperado en la oscuridad del silencio. El castillo de naipes de Regina, construido sobre la arrogancia y el favoritismo, se había derrumbado con un solo soplo de la verdad. Con la verdad expuesta y el poder indiscutiblemente en mis manos, el ambiente cambió por completo. Ya no era una disputa familiar, era una transacción legal. El tribunal popular que Regina había convocado para juzgarme se había disuelto, dejando solo a una acusada y a su propietaria. Tomé el último documento que el licenciado Beltrán había preparado. Era una sola hoja, doblada en 3, fría y formal al tacto. Me acerqué a Regina. Ella seguía de pie, paralizada, su rostro una máscara de horror. Sus ojos me miraban como si fuera una extraña, una usurpadora. Desdoblé el papel y lo puse suavemente sobre la mesa frente a ella, justo al lado de su plato de postre a medio comer. Dijiste que si no pagaba tu renta, debía irme de tu casa, dije. Mi voz era tranquila, sin rastro de triunfo, solo de una finalidad agotadora. Pero te equivocaste de dueño y te equivocaste de inquilino. Ella bajó la vista hacia el papel. En la parte superior, en letras grandes, negras e impersonales, se leía: notificación formal de desalojo. Tienes 30 días naturales, a partir de hoy, para desocupar y entregar el inmueble, continué, mi voz sonando como la de un extraño. Es un aviso legal, Regina. No una sugerencia. El universo de Regina se derrumbó en ese instante. Su rostro, que momentos antes estaba rojo de ira,
ahora estaba desprovisto de todo color. Miró la notificación como si fuera una serpiente venenosa. Luego, su cabeza se levantó de golpe, sus ojos buscando desesperadamente un aliado, una escapatoria. No, gritó, su voz rasgándose. Mientes. Papá, dile que está mintiendo. Esta es tu casa. Haz algo. Mi padre, Ricardo, finalmente encontró su voz, pero era un susurro frágil y tembloroso. Me miró, sus ojos llenos de una confusión dolorosa, de una década de ceguera autoimpuesta. Elara, hija, ¿por qué no nos dijiste nada? Decirles que, papá, respondí, mi propia voz subiendo de tono por primera vez. Que estaban a punto de ser desahuciados. Que su hija menor, la que no merecía ir a la universidad, estaba trabajando 18 horas al día para salvar su hogar. ¿Para qué? ¿Para evitarles la vergüenza? ¿Una vergüenza que yo cargué sola durante 10 años? Me giré hacia mi madre. Lo único que siempre quise fue respeto. Un poco de respeto. Que me defendieran de vez en cuando. Solo una vez. ¿Era pedir demasiado? Mi madre no pudo responder, ahogada por sus propias lágrimas de culpa. Regina, al ver que sus padres no eran sus salvadores, giró su furia hacia mí. Traidora, siseó, su cuerpo temblando. Hiciste todo esto a nuestras espaldas. Nos engañaste. ¿Engañarlos? Reí, una risa amarga y sin alegría. Engañarlos fue evitar que durmieran en la calle. Engañarlos fue pagar los impuestos que ustedes ignoraban. Engañarlos fue reparar cada grieta y cada fuga de esta casa mientras tú solo te preocupabas por qué color pintar tus uñas. Tú no tienes idea de lo que es cuidar a esta familia. Mi tía Beatriz y mi primo Sergio, los valientes partidarios de Regina, ahora estaban fascinados por el patrón de sus platos. Se habían encogido, volviéndose insignificantes, deseando ser invisibles. No, no puedes hacerme esto, suplicó Regina, su ira transformándose en un pánico palpable. Soy tu hermana. Somos familia. Tú dejaste de actuar como mi hermana hace mucho tiempo, dije, mi voz ahora fría como el acero. La familia no humilla. La familia no abusa. La familia no destruye la propiedad de otros por un berrinche. Tú misma estableciste las reglas, Regina, esta es mi casa y estas son mis reglas. Y hoy, por fin, ambas sabemos cuál es nuestro lugar. Ella me miró, sus ojos buscando cualquier rastro de la debilidad, de la sumisión que siempre había encontrado en mí. Pero no había nada. La Elara que ella conocía había muerto esa tarde en el taller, junto a un ropero de cedro. Y en su lugar había una mujer que finalmente había entendido que, a veces, para salvar algo, primero tienes que reclamarlo como tuyo. Justo cuando pensaba que el drama había alcanzado su punto máximo, la desesperación de Regina la empujó a cometer su último y más grave error. Acorralada, despojada de su poder y enfrentada a la humillación pública, su mente, acostumbrada a salirse siempre con la suya, buscó una última carta, una salida de emergencia que no existía. No pueden, gritó, su voz subiendo a un tono histérico. Se levantó de un salto, sus ojos moviéndose frenéticamente entre mí y el abogado. No puedes echarme. Legalmente, no puedes. El licenciado Beltrán, que había permanecido como un observador silencioso, intervino con una calma que contrastaba violentamente con el caos. Señorita, me temo que sí puede. La notificación es legalmente vinculante. Se ha entregado frente a testigos y cumple con todos los requisitos de la ley. Le sugiero que empiece a hacer sus arreglos. Es que no entienden, chilló, tirando de su propio cabello con frustración. Y entonces, en un torrente de pánico y estupidez, confesó lo impensable. Usé la casa. Necesitaba dinero para una inversión. El banco me dio un préstamo. Un silencio aún más profundo y helado que el anterior cayó sobre el comedor. Incluso el parpadeo de las luces del árbol de Navidad pareció detenerse. Miré al licenciado Beltrán. Su calma profesional se había desvanecido, reemplazada por una expresión de genuina alarma.
Se quitó lentamente las gafas, como si necesitara ver la situación con una claridad sin filtros. Señorita Regina, dijo, su voz ahora peligrosamente baja. ¿Está usted diciendo que utilizó esta propiedad como garantía colateral para obtener un préstamo bancario? Sí, exclamó ella, como si eso fuera su carta de triunfo, su as bajo la manga. Firmé los papeles la semana pasada. Usé la casa. Así que ahora el banco también tiene derechos sobre ella. No puedes echarme. Mi padre se levantó de su silla, su rostro lívido. Regina, ¿qué hiciste? El abogado levantó una mano para silenciarlo. Su mirada no se apartó de mi hermana. Señorita, para hacer eso, usted habría necesitado presentar una escritura de la propiedad a su nombre. Un documento que demostrara que usted es la legítima dueña. ¿Cómo obtuvo esa escritura? La cara de Regina se contrajo. La realización de lo que acababa de admitir comenzó a amanecer en su rostro aterrorizado. La lógica de su mentira se desmoronaba en tiempo real. Papá me la dio, tartamudeó, mirando a nuestro padre en busca de una salvación que no llegaría. Mi padre la miró con horror. Yo no te di nada, Regina. Las escrituras originales se perdieron hace años. El licenciado Beltrán no necesitó más. Su rostro se endureció, sus ojos se volvieron dos esquirlas de hielo. Se puso las gafas de nuevo, pero ahora su mirada era la de un fiscal. Señorita, dijo, cada palabra cayendo como una losa de granito. Si usted falsificó un documento público, como una escritura de propiedad, para obtener un beneficio financiero de una institución crediticia, usted no ha cometido una infracción civil. Usted acaba de confesar, frente a un abogado y múltiples testigos, haber cometido un delito federal. Fraude, falsificación de documentos y lo que resulte. Eso no se resuelve con un desalojo. Eso se resuelve en un juzgado penal. El drama familiar había terminado. El caso criminal acababa de comenzar. El impacto de las palabras del abogado fue devastador. Regina se derrumbó en su silla, un sonido gutural escapando de su garganta. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez cerosa. La reina había sido destronada, y ahora enfrentaba no solo el exilio de su reino, sino la posibilidad real de la prisión. La casa, que ella creía su derecho de nacimiento, se había convertido en la escena de su crimen. Y yo, la hermana invisible, la arrimada, me había convertido, sin quererlo, en la principal testigo de la fiscalía. Lo que siguió a esa noche de Navidad fue un borrón de caos controlado. Mi tía Beatriz y mi primo Sergio se escabulleron como ladrones en la noche, sin despedirse. El licenciado Beltrán tuvo una conversación larga y grave con mis padres y un tío Tadeo visiblemente afectado. Regina, por su parte, se quedó en su silla, llorando silenciosamente, la magnitud de su error finalmente cayendo sobre ella como una tonelada de ladrillos. En las semanas siguientes, la casa se transformó. El silencio ya no era tenso, sino tranquilo. Regina, enfrentando no solo el desalojo sino también una investigación por fraude bancario iniciada por el propio banco, empacó sus cosas en silencio. Verla meter su vida de lujos en cajas de cartón no me produjo satisfacción, solo una profunda y melancólica tristeza por lo que podríamos haber sido. Se fue a vivir temporalmente con una amiga, dejando un vacío en la casa que no era de pérdida, sino de alivio. Era como si la casa entera, por primera vez en años, pudiera respirar de nuevo. Mis padres firmaron el contrato de arrendamiento. Fue un acto humilde, un reconocimiento silencioso de la nueva realidad. Nuestra relación no se reparó mágicamente. Estaba fracturada, quizás para siempre, pero por primera vez, estaba construida sobre una base de verdad, por dolorosa que fuera. Las conversaciones eran incómodas, llenas de palabras no dichas y arrepentimientos tardíos, pero eran reales. Mi padre comenzó a visitar mi taller, no para criticar, sino para preguntarme sobre mi trabajo, observando mis manos con un interés genuino que nunca antes había mostrado. Mi madre empezó a prepararme el desayuno por las mañanas, un pequeño gesto que valía más que 1000 disculpas. Era un comienzo. El patio trasero se convirtió en mi santuario.
Desmonté el ropero dañado y comencé el arduo proceso de repararlo. No por el cliente, que había sido increíblemente comprensivo, sino por mí. Era un acto simbólico. Sanar esa madera herida era una forma de sanar mis propias heridas. Organicé mis herramientas, construí estantes nuevos, puse música. El espacio era mío, ganado no con gritos, sino con paciencia, estrategia y la dolorosa decisión de elegirme a mí misma por encima de la ilusión de una familia perfecta. Una tarde, varias semanas después, estaba sentada en un banco en mi taller, lijando suavemente una pieza de cedro. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura a través de la ventana. La casa estaba en silencio. Una paz que no había sentido en años me envolvió. No era una paz de victoria. No sentía alegría por la desgracia de mi hermana. Su situación legal es complicada, y el camino que le espera es oscuro. Lo que sentía era liberación. La liberación de un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Me di cuenta de que mi lucha nunca fue por una casa, por un trozo de propiedad. Fue por el derecho a existir. A ser vista. A ser respetada en mi propio espacio, en mi propia piel. Entendí que la verdadera fortaleza no siempre está en aguantar los golpes en silencio, sino en saber cuándo construir un muro para que los golpes dejen de llegar. Para construir mi futuro, tuve que demoler las ruinas de mi pasado. A veces, en noches como esta, cuando la quietud es tan profunda y el único sonido es el de mis herramientas sobre la madera, una pregunta incómoda surge en mi mente. Tuve que llegar a este extremo para proteger mi paz y trazar una frontera que nadie más se atreviera a cruzar. Pero al ver a mi hermana enfrentando las consecuencias legales y devastadoras de sus actos, a veces me pregunto, ¿fui demasiado lejos? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?